Es un placer estar hoy aquí, esta tarde, con vosotros. Quiero dar las gracias a Javier por haberme invitado, por darme esta oportunidad para compartir algo que para mí es importante, interesante, y por tener la oportunidad de compartirlo en este foro en el que, por el hecho de que vosotros sois alumnos o instructores de mindfulness, creo que puede tener una relevancia especial, al menos para mí, poner en común otra forma de entender la práctica de atención que no es exactamente igual que la que se plantea en mindfulness, pero que sí que tiene muchos aspectos en comunes y que entiendo que puede ser complementaria. Además, como entiendo que casi todos vosotros y vosotras tenéis cierto recorrido de práctica y también como instructores, esto nos va a permitir tal vez avanzar a un ritmo un poco más ágil que el que suele ser el habitual en personas que están menos entrenadas o que han dedicado menos tiempo y menos interés a ver de qué va todo esto. Como veis, el título es Cognición Eficiente según el Vedanta Advaita. El Vedanta Advaita es una tradición, al igual que el budismo, de origen originaria del continente índico, pero que tiene algunas diferencias que al final se trasladan a un enfoque distinto en la práctica, que es lo que realmente entiendo que como practicantes y como instructores nos interesa. Vamos a tratar de definir rápidamente qué es todo esto: cognición eficiente, Advaita. Vamos a tratar de ver qué relación tiene con el mindfulness, no cuál podría tener, sino cuál tiene, ya que hay una cierta interconexión, una cierta mezcla entre estas dos tradiciones que, aunque muchas veces no es explícita, está claramente implícita. Y vamos a plantear brevemente un mapa de estados cognitivos derivado de esta tradición, de la Advaita. Como el mapa no es el territorio, vamos a transitar ese territorio, vamos a hacer una práctica y a partir de la práctica vamos a volver al mapa, vamos a ver si tiene sentido, si es coherente, y si nos da tiempo veremos cuáles son las diferencias entre la práctica habitual de mindfulness y lo que nosotros planteamos desde este enfoque. Bueno, ahora escuchándolo me da la impresión de que son muchas cosas, no sé dónde vamos a terminar entre todo este mapa que he planteado. Mi objetivo simplemente es que tengáis una visión más o menos clara de qué es este asunto de la atención eficiente, cómo se practica y qué utilidad o qué os puede aportar a vosotros, a vosotras como practicantes de mindfulness, como instructores, y si de alguna manera os puede ayudar a tener más claridad sobre eso que cuando enseñamos mindfulness tratamos de poner en común con la gente. Vamos a ver, cognición, que es el título. Ahora ya me estoy empezando a pelear con el pasador. Cognición, vale, aquí estamos. El acto de conocer, aprehensión de un objeto por parte de un sujeto. Como vosotros sabéis de qué va esto lo vamos a ver rápido, no os vamos a pelear demasiado. En psicología entendemos que es el procesamiento de la información por medio de las funciones mentales. Y lo que es más interesante, la cognición es la base de toda experiencia. Toda experiencia es en esencia una experiencia cognitiva. Por ejemplo, si yo digo que tengo frío, quiero decir que estoy sintiendo una sensación concreta en el cuerpo, que soy consciente de que se está produciendo ese hecho. La cognición está mediada por la atención, que es algo que ya habréis comprobado haciendo práctica de mindfulness. La atención selecciona aquello que es conocido, aquello que va a pasar a formar parte de mi experiencia. Cuando prestamos atención a la respiración, estamos filtrando de todas las posibles informaciones y esa es la que se está convirtiendo en el núcleo de nuestra experiencia. Podemos entender que la atención, como una linterna, alumbra diferentes elementos del mundo, de la realidad, y al alumbrarlos, al hacer eso, los convierte en experiencia. Y podemos concluir, por tanto, que donde hay atención hay conocimiento. Conocimiento del mundo, conocimiento de mí mismo. El Advaita define la atención como el aspecto dinámico de la conciencia. Simplemente por el hecho de ser conscientes nos damos cuenta de muchas cosas y la atención de alguna forma es una conciencia móvil,
una conciencia que se orienta a determinados aspectos de la experiencia y que se convierte en lo que estoy experimentando en ese momento. En este proceso de conocer hay de forma aparentemente inextricable, consustancial a esta forma de conocer, hay una diferenciación entre sujeto y objeto. Es decir, somos sujetos que conocen objetos. El sujeto, yo, que conozco, por ejemplo ahora, esta clase, somos los dos polos de la experiencia y la atención es una especie de puente que trae la información de lo uno hacia lo otro. Nuestra experiencia del mundo, por tanto, es que somos sujetos que conocen objetos. Y esta es una dualidad primaria que está implícita en todo proceso cognitivo, que está en la base de nuestra estructura psicológica también. De manera natural, entre comillas, por experiencia, asumimos que somos un yo consciente de sí mismo, que conoce un mundo, un no yo, que es esencialmente distinto a aquello que conoce. Sujeto y objeto, por lo tanto, podemos entender que son distintos y de manera genérica a esta forma de entender la realidad, a esta forma de conocer el mundo, la podemos llamar dualidad. Luego, aquí la parte de atención, cognición eficiente. Esto es ya más coloquial, ¿no? La eficacia se refiere a la capacidad de lograr el efecto deseado, de conseguir aquello que yo quiero. Si yo quiero lograr cualquier cosa, si el medio que estoy empleando es eficiente, no, si es eficaz, me va a permitir conseguirlo. ¿Cuál es lo que determina el grado de eficacia de un esfuerzo? Si logro el resultado buscado o no. Si lo logro, es eficaz. Si no lo logro, no es eficaz. Como contraposición, podemos considerar que eficiente implica también alcanzar una meta, pero empleando para ello la mínima cantidad posible de recursos. Si puedo decir lo mismo con 10 palabras, es más eficaz hacerlo así que decirlo con 20, porque implica menos esfuerzo, ¿no? Si puedo gastar la mitad de energía porque mi coche tiene un motor que es más económico, ese coche es más eficiente que uno que tiene el doble de caballos, pero me lleva al mismo sitio gastando el doble de combustible. Por lo tanto, la diferencia entre lo uno y lo otro se basa en la manera en la que conseguimos el objetivo, cómo lo hacemos. Y entonces nos podemos plantear cuál es el objetivo de la cognición. ¿Para qué sirve la cognición? ¿Para qué me sirve a mí? Para comprender la realidad, comprender el mundo que me rodea, comprenderme a mí mismo. ¿Cuál sería la forma eficiente de lograr esto? Tener esta comprensión con el menor esfuerzo cognitivo posible, sin estrés, sin esfuerzo cognitivo, sin excesivo protagonismo. Bueno, ¿qué tal vamos hasta ahí? No me quiero lanzar, pero como sé que tengo muchas cosas por delante, tengo una sensación de que estar ya metiendo la directa. ¿Vamos bien de ritmo? Son las 4:30, 5 de la tarde. Bueno, os agradezco la atención. Vedanta Advaita es una escuela filosófica hindú, una de las 6 escuelas ortodoxas. Ortodoxas en la cultura hindú quiere decir que reconoce la autoridad de los Vedas. Los Vedas son unos textos sagrados que forman el núcleo de la tradición hindú. Estas 6 escuelas reconocen a los Vedas. La escuela yoga lo reconoce, pero no les hace demasiado caso. La escuela Vedanta se basa en la interpretación textual de los Vedas. Hay escuelas no ortodoxas que nacen en el seno de esta cultura del hinduismo. Una de ellas es el budismo, una de las más conocidas, también el jainismo. Estas escuelas saben que los Vedas existen, pero no los asumen como lo más importante, no los asumen como la base de su conocimiento, sino que lo consideran como un conocimiento más disponible. No les dan la más alta categoría, sino como una opción más, como si fueran literatura, ¿no? Los Vedas
se terminaron de compilar en el año 1500 a.C. Esta compilación dicen que llevó unos 1000 años. Esto nos da una idea de la antigüedad de lo que estamos hablando. Los Vedas se condensan en las Upanishads y a las Upanishads se les denomina Vedanta. Vedanta, el final de los Vedas, es la traducción textual. El final de los Vedas se refiere tanto a que están al final del libro viene el resumen, pero también se refieren a que condensan la esencia del conocimiento védico. Es un conocimiento de tipo metafísico, es decir, conocimiento del ser o de lo real. Y por lo tanto podemos definir el Vedanta Advaita como filosofía final no dual. Este Sankaracharya fue el condensador de toda esta doctrina, la consolidó entre el 788 y el 820 a través de comentarios, acuñó el término no dualidad. No dualidad es una idea presente de manera más o menos explícita en todas las tradiciones orientales de sabiduría, también en las occidentales, aunque más obviamente en las orientales, en el Zen, en el taoísmo, en el Islam, presente también en los místicos cristianos como Meister Eckhart, Santa Teresa, San Juan de la Cruz. No dualidad es la experiencia cognitiva más eficiente, o una experiencia cognitiva más eficiente que la habitual, la que hemos definido como formada por dos polos. En esta experiencia el sujeto se percibe como no diferenciado del objeto que conoce. Hay una simultaneidad entre sujeto y objeto, y hay una ausencia de localización en el campo. Por así decirlo, es una experiencia carente de perspectiva. ¿Cuál es esa perspectiva de la que hablábamos antes? La del sujeto que percibe objetos. Esa especie de protagonismo que hay en todas nuestras experiencias. La filosofía hindú, especialmente la Advaita, considera que no es imprescindible, que aunque sea frecuente, que aunque sea habitual, no necesariamente tiene que estar ahí. Esto de la perspectiva, ¿qué quiere decir? Que yo estoy dando un taller, pero si yo fuera ella, yo estaría recibiendo un taller. Yo, si fuera ella, también estaría recibiendo un taller. ¿Y cómo puede ser que todos seamos el centro de la experiencia? Yo como sujeto soy el protagonista de esto, pero ella también como sujeto es el protagonista de esto, desde otra parte de la historia. La forma en la que vemos las cosas, en la que las contamos, en la que nos las contamos, crea de alguna forma esa diferenciación. Vamos a tomar un momento de aire, vamos a dejar que esta afirmación se pose y vamos a seguir y luego la retomaremos, tal vez de forma más clara. Si alguien está pensando qué tiene que ver esto con nada, que no se preocupe. Esto de entrada no es fácil de entender la primera vez que te lo cuentan, así que seguimos. ¿Qué tiene que ver? Luego trataremos de retomarlo de una forma que sea más clara. Veremos si esto puede ser una experiencia también, porque de lo que aprendemos realmente es de la experiencia. No se trata de que yo cuente aquí lo que creo que son las cosas, sino de que vosotros podáis contrastar con vuestra experiencia directa si esto tiene algún sentido. ¿Qué tiene que ver el Advaita con el mindfulness? ¿Por qué estamos hablando de Advaita, Imanol, en un máster de mindfulness? Pues vamos a ver si nos encontramos en algún punto del camino. ¿Conocéis a esta persona? Imagino. Tiene bastante que ver con que estemos aquí, aunque tal vez no lo conozcamos personalmente. Dentro de los materiales del máster de mindfulness, de las propuestas de lectura, hay un artículo que me resultó especialmente interesante y especialmente revelador, escrito por Jon Kabat-Zinn, 20 años después de fundar el MBSR. El artículo se titula así: Algunas reflexiones sobre el origen del MBSR, los medios hábiles y el problema con los mapas. Para mi sorpresa, me encontré con esto que dice aquí Jon Kabat-Zinn. Los primeros artículos sobre MBSR
no solo se refieren a sus raíces budistas Theravada y también Mahayana, especialmente la tradición Zen y el Soto Rinzai, al final las tradiciones que eran más familiares y más cercanas a Jon Kabat-Zinn, pero lo dice aquí expresamente, incluye también algunas corrientes de las tradiciones yógicas, incluyendo el Vedanta, que no es una tradición yógica, pero es una tradición hinduista, y menciona a varios maestros, Nisargadatta, Krishnamurti, Ramana Maharshi, que son exponentes claros de la filosofía Advaita. Y hubo algo en mí que dijo, vaya, esto no lo había visto yo todavía, ¿no? Y el artículo termina con una cita de Nisargadatta Maharaj, tal vez el maestro más conocido del siglo pasado de esta tradición: viéndote a ti mismo en tu vida diaria con despierto interés, con la intención de comprender, en lugar de juzgar, con total aceptación de lo que pueda surgir, ya que está aquí. Y si esto no es mindfulness, Jack Kornfield, que es un muy conocido exponente de la tradición occidental del mindfulness, también fue estudiante de esta persona, de Nisargadatta. Aquí lo podéis ver, rodeado por un círculo entre los maestros que cita como referencia en su web. Y Jon Kabat-Zinn considera que en el contexto de MBSR, la ley de la impermanencia, Anitya, se revela sin necesidad de hacer referencia a un marco budista o sin necesidad de una lente para verlo. Asimismo, afirma que es habitual que surjan los participantes, y no sé si es vuestra experiencia enseñando mindfulness, una comprensión intuitiva del concepto de la insustancialidad, anatta. Y dice así: a menudo comienza con la comprensión, nada despreciable, de que yo no soy mi dolor, yo no soy mi ansiedad, yo no soy mi enfermedad. Y desde ahí apunta, es fácil hacerse la pregunta, bueno, si yo no soy todo eso, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y este es el núcleo de la práctica por excelencia dentro de la tradición Advaita, de la práctica que recomendaba este maestro, Ramana Maharshi, tal vez el otro exponente más conocido de la tradición Advaita del siglo pasado. Nada más se necesita, solo la pregunta y la interrogación, la indagación e investigación de la naturaleza, de sí mismo, no solo a través del pensamiento, sino a través de la conciencia misma. Este es el núcleo de la práctica que recomendaba Ramana, autoindagación, que es la práctica esencial de la tradición Advaita. Solo la pregunta, la indagación e investigación. El objetivo de la autoindagación de esta práctica es proporcionar una experiencia directa de la conciencia, una experiencia directa de la conciencia en sí, no identificada. Cuando nos damos cuenta de que no somos todo eso que habíamos dicho que no éramos. No soy el dolor, no soy la emoción, no soy el cuerpo. ¿Qué es lo que queda? Igual que mindfulness, con esta práctica buscamos una experiencia no conceptual, no dialéctica, no narrativa. A diferencia del mindfulness, tal vez esta sea la principal diferencia, es una experiencia de atención en la que no hay objetos. Si retiramos de la experiencia todos los objetos de atención, aquellos a los que orientamos voluntariamente la conciencia cuando practicamos mindfulness, la respiración, las sensaciones, los pensamientos, las emociones, si de alguna forma pudiéramos retirarlos, ¿qué es lo que quedaría? ¿Qué es lo que quedaría? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Os lo habéis encontrado alguna vez? Como por casualidad. Nada. Bueno, nada. Y continúa Jon Kabat-Zinn: mi formación en Zen siempre ha hecho hincapié en la conciencia no dual, trascendiendo sujeto y objeto. Por esta razón, desde el principio de MBSR pusimos énfasis en la no dualidad y en la dimensión no instrumental de la práctica y, por tanto, en el no hacer.
Y comentaba Jon Kabat-Zinn, ¿por qué no tratar, cuando enfocó su mente en crear el MBSR, por qué no tratar de hacer la meditación tan de sentido común que cualquier persona se pueda sentir atraído por ella? Y esto en cierto modo se ha logrado, ¿no? Con el mindfulness. ¿Por qué no desarrollar un vocabulario americano? Ya sabéis que los americanos son muy americanos. Quería decir un vocabulario occidental, un vocabulario científico que expusiera el corazón del asunto y no se centrara en los aspectos culturales de las tradiciones. ¿Qué puede aportar la tradición Advaita a la práctica del mindfulness? Y de hecho ya lleva tiempo aportándolo, pero tal vez de manera implícita, como decía, pero no explícita. Aunque este artículo lo hace bastante explícito, ¿no? Es decir, la no dualidad como uno de los elementos centrales, fundacionales, y el no hacer. Vamos a ver si podemos hacer ese puente entre Advaita y mindfulness. Y para esto nos vamos a basar en el trabajo que está haciendo especialmente en España Iván Oliveros. Sesha es un filósofo, escritor, uno de los exponentes más reconocidos de esta tradición en la actualidad en nuestro país. Sesha plantea un modelo cognitivo que incluye aportaciones derivadas del estudio de la tradición hindú, también de su experiencia como meditador, y de los estados de conciencia descritos tanto por la tradición Advaita de Sankara, este filósofo del que hemos hablado brevemente, y de los estados de cognición descritos por Patanjali, referentes a la filosofía yoga, al Ashtanga, al Raja Yoga. Si alguno conoce esta tradición, sabe que plantea una serie de estados que se van desplegando. Según este planteamiento, derivado del Advaita, la cognición se desarrolla a través de 3 estados, cada uno más eficiente, es decir, que consigue esa comprensión con menos esfuerzo psicológico, y que estos estados están determinados por la relación que se establece entre sujeto y objeto. Y en este mapa planteamos 3 estados de atención eficiente. El primero, la concentración psicológica, que se refiere a algo que la psicología occidental conoce, pero tal vez no ponga tan de relieve como la tradición oriental, que es la concentración, el hecho de estar concentrado en una actividad. ¿Qué relación de atención se establece entre el sujeto y los objetos en los que se concentra? La tradición yoga denomina pratyahara a este estado. El segundo estado, todavía más eficiente, se llamaría concentración no dual, en el lenguaje de Patanjali, dharana. Y el tercer estado, el estado de meditación, que se denomina dhyana o samadhi. Simplemente por su nombre entendemos que en el segundo estado de atención eficiente, la concentración no dual, esa relación que presuponemos inquebrantable de diferenciación entre sujeto y objeto, de alguna forma se las arregla para cambiar. Y esto nos da un mapa de estados de conciencia de 5 niveles. Los 2 primeros, que están debajo de la línea roja, podemos considerar que están en el sótano de la conciencia. Son estados de inconsciencia o de relativa inconsciencia, el sueño y la vigilia, especialmente cuando tenemos gran afluencia de pensamiento desordenado. No vamos a entrar en detalle en estos, pero bueno, están de sobra estudiados por la psicología occidental. La psicología occidental en general se concentra en el segundo estado, en el -1, en el primer sótano, el estado de pensamiento, y hace una descripción detallada y exhaustiva de no estados cognitivos, pero sí de estados psicológicos, de diferentes estados emocionales, de diferentes situaciones en las que nos podemos encontrar cuando estamos en estado de vigilia, en estados despiertos. Y en cierto modo podemos entender que el mindfulness
la práctica de mindfulness es bastante similar al primer piso, a la concentración, que ronda más o menos por ahí, porque nos ofrece una experiencia cognitiva de atención más estable, más presencial, focalizada en el presente. Y realmente es lo que planteamos, ¿no?, de entrada como práctica, prestar atención al presente y sin juzgar. El siguiente estado, más eficiente, requiere que la concentración psicológica se mantenga el tiempo suficiente para crear, por así decirlo, una base estable, una masa crítica de concentración que permita cambiar esa relación objeto y sujeto. Y el tercer estado, el de meditación, realmente creo que escapa un momento un poco del objetivo de este taller y de las posibilidades, ¿no? Y además, estadísticamente es un estado poco frecuente y más complicado de inducir. Por lo tanto, este es el mapa que nos estamos planteando y repetíamos, el mapa no es el territorio. Nos interesa el mapa cuando realmente tengamos que ir a algún sitio, ¿no? Y por lo tanto, lo que os sugiero, os planteo ahora es que hagamos una práctica y que veamos si este mapa nos puede resultar útil para situarnos como practicantes o para situarnos como instructores en el terreno del mindfulness, en eso que presentamos a nuestros alumnos. ¿Os apetece? Sí. ¿Tenéis ganas? Sí. Vale, vamos a hacer la práctica, luego la explicaremos en más detalle al terminarla. Va a ser una práctica de atención, sencilla y en lo medida de lo posible vamos a tratar de hacerla con el menor esfuerzo indispensable, porque ya hemos visto que si queremos ser eficientes podemos tratar de conseguir nuestros fines con menos esfuerzo. Por eso vamos a hacer un juego, para que en lugar de una práctica sea algo un poco más llevadero después del café. Y esto funciona así. Yo os voy a decir una serie de números. Es posible que algunos de vosotros hayáis hecho el ejercicio, ya sabéis cómo va, así que bueno, pues probar a ver qué tal os va otra vez. Para los que no, para lo que sea bueno, yo voy a decir de manera aleatoria números del 1 al 4. Y vamos a asociar cada uno de esos números con un movimiento sencillo del cuerpo. Así que si os parece, el número 1 implica llevar el brazo derecho hacia adelante, más o menos estirado según las ganas que tengáis de esforzaros. El número 2 implica llevar el brazo hacia arriba, el brazo derecho. El número 3 implica llevar el brazo izquierdo hacia adelante, igual que el número 1, pero con el otro brazo. Y el número 4 implica llevar el brazo hacia arriba. Para que no nos desconcentremos, para que no nos despistemos con lo que hacen los demás, vamos a hacerlo con los ojos cerrados. ¿Os parece? Y utilizaremos esa atención, esa concentración sin esfuerzo como plataforma para plantear una práctica formal, una práctica de concentración interna. Vamos a ver qué tal se nos da, ¿vale? 1, 2, 3, 4, vale, lo tenemos. Cerramos los ojos y para ver si realmente esto es una práctica de atención, vamos a pedirle a uno de vuestros compañeros que nos eche una mano para ver cómo está su atención y para ver cómo evoluciona durante el ejercicio. Voy a hacerle a una persona una serie de preguntas. Esas preguntas son para todos, pero solo las va a contestar él, para que no haya barullo, ¿vale? Cerramos los ojos y le voy a pedir ayuda a Marcos. Marcos, ¿me echas una mano? Sí, claro. Vale. Lo que le pregunto a Marcos, os lo pregunto a todos, pero os lo contestáis internamente. Marcos, ¿cómo es tu atención ahora? Pues está a la espera. Vale. Con el sonido de tu voz y vale. la postura. ¿Dirías que es estable o cambiante? Está cambiando.
Está cambiante, vale. Y si está cambiante quiere decir que se va moviendo de un estímulo a otro, entiendo. Sí. Si te interpreto bien. Sí. ¿De qué estímulo a qué estímulo va? ¿De dónde a dónde se mueve? ¿Qué es lo que te conoces? Pues de un estímulo auditivo a una sensación física, a una intención. Vale. Vale, por lo tanto es una atención más o menos dinámica, más o menos móvil, secuencial, se mueve secuencialmente entre distintos estímulos. Y vamos a ver qué va sucediendo con esa atención, gracias Marcos, con la práctica. Así que empezamos. 1, 3. 1, 2. Colocáis el brazo y lo podéis bajar, no hace falta que simplemente con marcar la posición, así estaréis más relajados. 1, 4, 1, 3, 2, 2, 1, 4, 4, 2, 2, 1, 1, 4, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 1. Este es un juego, no pasa nada si no lo acabamos de hacer bien, simplemente estamos atentos, escuchamos, dejamos que el brazo se mueva. 4, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 4, 4, 2, 2, 1, 3, 4, 2, 2, 2, 1, 4, descansamos. Vamos a preguntarle a Marcos, a ver cómo le ha ido. Estas preguntas son para todos. Silencio, por favor. ¿Cómo está la atención? Pues está ahora más estable. Vale. ¿A dónde va? ¿O dónde se queda? Observando, vale. ¿Y cómo está la mente? ¿Hay pensamientos? No. No hay pensamientos. Si en la mente no hay pensamientos, Marcos, ¿qué hay? Espacio. Espacio. ¿Cómo es ese espacio? Una pantalla. ¿Es amplio? ¿Es uniforme? ¿Es uniforme? ¿Tiene algún límite? No. Si te he entendido bien, la experiencia mental es un espacio estable, uniforme, sin límites. Eso es. Vale. ¿Tienes que hacer algún esfuerzo para que ese espacio esté ahí? No. ¿Tienes que crearlo? ¿O existe por sí mismo? Está ahí. Está, existe. ¿Cómo es percibir ese espacio? ¿Es agradable? ¿Cuesta esfuerzo? No necesito poner esfuerzo. Vale. Simplemente está ahí. Vale, no sé si le oís. Os lo repito, es un espacio sin límites, sin fronteras, uniforme. Que ese espacio esté ahí no requiere ningún esfuerzo. Esta es su experiencia ahora. Es agradable percibir ese espacio porque no requiere esfuerzo. Marcos, respecto a ese espacio, ¿dónde dirías que estás situado? Ahora mismo, detrás, mirándolo. Tú estás detrás y el espacio está al frente. ¿Es así? Sí. Vale. Vale. Gracias, Marcos. Vamos a ver cómo le va a alguna otra persona.
ayudas? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Cómo es tu nombre? Recuérdamelo, por favor. Mari Carmen. Mari Carmen. Vale, Mari Carmen. ¿Cómo es tu atención ahora? Estable. Estable. ¿Y la mente cómo está? Vacía. Vacía. En cierto modo es una experiencia parecida a la que describe Marcos. Si en la mente no hay pensamientos, lo que queda lo podemos llamar vacío, como ha dicho ella, por ejemplo. Sí. Ese vacío tiene límites, tiene fronteras, tiene partes. No. Es inmenso. Inmenso, vale. ¿Puedes ver el fondo? No. Vale. ¿Tienes que hacer algún esfuerzo para que ese espacio esté ahí? ¿Ese espacio lo creas tú o dirías que está ahí y simplemente lo percibes? Está ahí. Está ahí, vale. ¿Es agradable? Sí. Es agradable. Y por si no habéis oído a Mari Carmen es testigo de un espacio sin partes, sin fronteras, sin límites, que no termina en ningún sitio, que está ahí, que existe por sí mismo, que no requiere ningún esfuerzo por su parte. Mari Carmen, ¿cuál es tu posición respecto a ese espacio? No estoy ni delante ni detrás. Estoy ahí. Vale. Y vamos a observar si hay alguna parte, de ese espacio en la que tú no estés. Yo soy el espacio. Yo soy ese espacio. Vale, vale. Así que podemos concluir que Marcos percibe el espacio al frente, pero que Mari Carmen está en todo ese espacio, que ella se siente que es ese espacio. Desde esa posición, Mari Carmen, ¿crees que podrías ver si aparecen pensamientos? ¿Que sería fácil detectarlos? Podría verlos, pero es que no hay. No hay, No. vale. Vale. Y si no hay pensamientos, Mari Carmen, ¿dónde está tu historia? No hay. Tampoco No hay. ¿Dónde están las preocupaciones? No hay. ¿Dónde está el futuro? No hay futuro. Vamos a mantenernos un par de minutos en la observación de ese espacio, de esa experiencia. Y todavía con los ojos cerrados, para que pueda hacerme una idea, por favor, las personas que estén viviendo una experiencia similar a la que han relatado Marcos o Mari Carmen, por favor, que levanten la mano. Vale, podéis bajarla. Simplemente vamos a dejar que la experiencia madure por sí misma, sin esfuerzo. Simplemente nos permitimos estar ahí. Todavía con los ojos cerrados, vamos a dar una breve instrucción para ir terminando la práctica. Cuando sugiera que abráis los ojos, la idea es que esa atención que se dirige hacia el vacío, hacia el sujeto, se dirija hacia el mundo, hacia afuera. Esa atención que se está ahora dirigiendo hacia adentro, que se enfoque hacia los colores, hacia las formas, hacia los sonidos, hacia los objetos. Aunque notéis cierta resistencia, cierta inercia a permanecer dentro, vamos a tratar de enfocar esa misma atención, esa misma calidad de atención hacia afuera, a ver si somos capaces de mantener el estado. Y poco a poco abrimos los ojos
llevando la atención hacia afuera, hacia lo que sea que tenéis delante, hacia los colores, hacia las formas. Y vamos a ver, vamos a cotejar la experiencia que hemos tenido, el territorio que hemos explorado con el mapa. A ver si el mapa nos sirve, si nos aporta un poco de claridad sobre dónde hemos estado. Repetimos: sueño, conocido; pensamiento, conocido; concentración psicológica. Todos tenemos la experiencia de concentrarnos. A lo largo del día muchas veces nos concentramos en diferentes actividades, en lo que nos gusta, en lo que se nos da bien, en lo que es importante. Es una experiencia frecuente. Normalmente, por nuestra educación y por nuestra cultura, nos es más fácil concentrarnos en objetos externos y nos concentramos en el movimiento, nos concentramos cuando jugamos a fútbol, a tenis, en la bola, en cómo nos movemos. Escuchamos música y nos concentramos en la música. Escuchamos, leemos y nos concentramos en la lectura. Cocinamos y nos concentramos en el olor, en el sabor, en el tacto. Sin embargo, hay una experiencia que la tradición oriental valora mucho más de lo que nosotros valoramos, que es la concentración interna, que es una concentración no en los objetos mentales, que son los pensamientos, sino en la ausencia de objetos. Vamos a ver un poco cómo es esto. Hemos hecho un pequeño juego. Ha sido fácil concentrarnos en mover los brazos porque es una actividad sencilla. Todos estamos acostumbrados a concentrarnos en el movimiento. Lo que se nos pide es fácil, es llevadero. Y mejor que peor nos hemos concentrado haciendo este ejercicio. Algo tan simple. Esta concentración que es externa, que es habitual en nosotros, tiene una simetría, que es la concentración interna. Y por eso, cuando repentinamente abandonamos el mundo externo y nos dirigimos hacia el mundo interno simplemente preguntando qué hay en la mente ahora, si estamos concentrados, esa experiencia que es habitual y que es frecuente se convierte en una experiencia que es menos habitual simplemente porque no nos han invitado a tenerla, no nos han enseñado a tenerla, que es la concentración interna. ¿Qué quiere decir simetría? Que la información que hay en una parte es la misma que la otra, pero se muestra de manera distinta, está ordenada de otra forma. La concentración en objetos externos, en el movimiento, en los números, en el sonido, se traslada a la concentración interna, que simétricamente se muestra como la ausencia de objetos. Entonces lo que percibimos es exactamente lo que han comentado ellos y lo que habéis percibido muchos de vosotros, que habéis levantado la mano cuando he preguntado si estabais teniendo una experiencia similar a la que estaban teniendo ellos. ¿Qué es estar concentrado en no objetos? Es estar concentrado en un espacio que habitualmente está lleno de objetos mentales, de pensamientos, pero que por algún motivo se ha quedado vacío. Y a eso nos referimos como espacio, como vacío. Esa es la mente vacía de pensamientos. Y en cierto modo podemos considerar que la mente simplemente son pensamientos. Y cuando no están, nos permiten tener otra experiencia, que es la puerta de entrada a eso que estábamos antes describiendo. Una relación, una experiencia en la que no hay sujeto y objeto, sino que simplemente son idénticos, simultáneos. Una experiencia en la que no hay dos polos, una experiencia en la que no hay dualidad, en la que esa dualidad intrínseca al proceso cognitivo o aparentemente intrínseca, misteriosamente, por decirlo de algún modo, desaparece. ¿Cómo ha sido esto? Hemos pasado del pensamiento, del estado de pensamiento, fuera. La atención está en los objetos externos. Somos sujetos que conocen esos objetos.
pero me dejo de pelear ya con esto. El siguiente paso es que al hacer eso, al colocar la atención de manera continua en una serie de estímulos presenciales, nos terminamos concentrando. Y da igual en qué nos concentremos, si es el movimiento de los brazos, si es en leer, si es en hacer puntos, si es en hacer sudokus, no importa. Porque esa concentración externa tiene una simetría de concentración interna, que es esa experiencia que estaba describiendo Marcos. La mente vacía de contenido. Y yo, que soy el sujeto de esa experiencia, estoy percibiendo la ausencia. Donde habitualmente hay pensamientos, no hay nada. Pero sigue habiendo una cierta dualidad. Yo estoy en una parte y ese vacío está al frente. Sin embargo, cuando esa experiencia es lo suficientemente continua o lo suficientemente estable, madura hacia la otra experiencia, que es la que estaba describiendo Mari Carmen, eso es, en la que ya ese vacío y yo no somos diferentes. No es que el vacío esté allí y yo esté acá, sino que yo estoy en todo el vacío, o todo el vacío soy yo. Luego hemos ido poco a poco, en 4 pasos, desde el pensamiento hasta la concentración externa. Desde la concentración externa hemos ido a la concentración interna y desde la concentración interna hemos ido a la concentración no dual. Y la importancia que el pensamiento oriental le concede a este estado, al de concentración oriental, es que en ese estado hay un pasadizo, una puerta directa a la no dualidad, a una experiencia en la que sujeto y objeto son simultáneos. ¿Tiene sentido todo esto? ¿Puedo repetirlo? ¿Desde dónde? No, va. Puedo repetir, vamos a ver. ¿Cuál es el mapa? Y esto nos puede servir ahora. Todo esto lo podemos entender a veces si nos fijamos en cómo se distribuye la atención en el campo. Podemos entender que cualquier experiencia que estemos viviendo, interna o externamente, es como si la estuviéramos viendo en una pantalla. Esa pantalla es la conciencia. Esa pantalla no solo es la pantalla, sino que además es consciente de la experiencia. Pero para esta metáfora nos sirve, es una pantalla. En esa pantalla aparecen diferentes objetos, pensamientos, sensaciones, emociones, impulsos. Cuando mi atención es poco estable, se mueve de manera secuencial entre diferentes estímulos. Podemos imaginarnos que eso es el movimiento que haría una mosca que está encerrada en un tarro de cristal y va de un lado para otro, va chocando, y es lo que describía Marcos al principio de la práctica. ¿Dónde va la atención? La atención va a la voz, va al cuerpo, a algún pensamiento, entra y sale. Esta atención secuencial produce un estado de conciencia que es el estado de pensamiento. Eso me permite conocer el mundo, pero a veces con mucho esfuerzo, ¿no? Porque ¿cómo nos sentimos cuando estamos intentando concentrarnos en algo, pero tenemos la sensación de que no lo conseguimos? Es como meternos en la lavadora, ¿no? Vamos para aquí, vamos para allá, vamos para adentro, vamos para afuera, quiero ir allí, pero algo me lleva allí, distracciones, y la experiencia, esa pantalla, se llena de información innecesaria. Quiero leer, pero además de ver letras, estoy viendo colores y estoy oyendo sonidos y me estoy moviendo por ahí como cuando nos concentramos, la atención de alguna forma se estabiliza, se centra y se totaliza. ¿Qué quiere decir total? Que si estoy haciendo una acción que implique que los sentidos estén conectados, toda mi atención se va hacia los objetos. Si tengo que ver, toda la atención va hacia afuera y no sabemos exactamente cómo. Toda la pantalla se llena única y exclusivamente de la información que necesitamos para hacer eso que estamos haciendo, aquello que el presente nos requiere que hagamos.
Si queremos leer, de repente ya solo hay lectura. Si estamos viendo una película, de repente solo hay película. ¿No os ha pasado alguna vez que estáis muy concentrados viendo una película y que al acabar la película es como si cayerais nuevamente en el cuarto de estar, en el sofá, en el cuerpo, en la tele? Vale, toda la atención se había totalizado, se había distribuido de forma continua, estable y sin esfuerzo en la información que era importante, en la información que era necesario conocer. Esta experiencia en el mundo interno se traduce en concentración interna. Un vacío que está al frente y un sujeto que lo observa desde atrás, lo que estaba contando Marcos. Cuando la atención es todavía más estable, ese sujeto que estaba en una parte observando un vacío, como si fuera un gas, se empieza a distribuir por la totalidad del espacio. Y realmente no es que eso sea lo que sucede, pero es una forma a veces clara de explicarlo. Gráficamente es una forma de verlo. Lo que sucede realmente es que ese sujeto que está percibiendo una ausencia de objetos empieza a tomar conciencia de sí mismo. No es que vaya al vacío, sino que vuelve hacia sí y se convierte en sujeto de su propia percepción, en sujeto de su propia experiencia. Y esto lo llamamos no dualidad. Si utilizando el mecanismo de la simetría proyectamos la atención nuevamente a través de los sentidos hacia el mundo, podemos tener una experiencia cognitiva más estable, más firme y que nos aporta una mayor comprensión de lo que sea que estamos viviendo. Y fenomenológicamente lo podemos experimentar como una expansión, como una ausencia de localización o como una distribución del sujeto que percibe en la totalidad de los objetos percibidos. Esto es más raro de explicar que de experimentar. Y si esto de repente tiene sentido, si alguna vez os ha pasado, sabéis a qué me refiero. Y si no, el día que os pase, no hace falta que vayáis al psiquiatra. Con que os acordéis de esta conversación es suficiente. Simplemente es una opción. Creo que el valor que esta experiencia nos puede aportar como practicantes y como instructores de mindfulness, además de reconocerla, si alguna vez la hemos experimentado, porque tal vez pueda ser algo que pasa, pero como nadie nos ha dicho que sea importante, simplemente lo desechamos, lo dejamos pasar. También nos puede ayudar a entender qué es lo que le pasa algunas veces a nuestros alumnos cuando están describiendo una experiencia en la que no saben a dónde se han ido, pero que estaban conscientes, que es una forma de decirlo también, para normalizar un poco todo esto. Pero también, y ya esto es tal vez una reflexión un poco más elaborada, un poco más profunda, que como instructores de mindfulness nos puede servir, que es la de darnos cuenta de que más allá de cualquier percepción momentánea, de cualquier objeto que esté ocupando momentáneamente mi mente, hay un fondo continuo, estable, de cognición, que tal vez en cierto modo sea lo más esencial de lo que somos. Y cuando hablamos de humanidad compartida, la podemos plantear como la cotidianeidad de las experiencias desagradables y que la comprensión de que eso nos pasa a todos nos sirve para entender cómo se sienten los demás, cómo sufren, pero también, y tal vez desde esta perspectiva, lo podemos plantear como el hecho de que tal vez la experiencia más íntima que podemos tener como seres humanos es la de reconocernos como conciencia, como ese campo consciente en el que surgen
todas las experiencias. Tal vez eso sea lo que más nos puede unir como personas, como practicantes, como instructores, porque independientemente de cuál sea la experiencia de cada uno, de su experiencia psicológica, de su historia, de lo que le haya pasado, eso en el fondo son anécdotas que luego nos contamos y son muy diferentes de unos a otros. Todas las personas que estamos aquí hemos tenido vidas distintas, experiencias distintas de educación, experiencias positivas, negativas, y eso es tal vez lo diferente, lo personal, lo psicológico de cada uno, pero lo más esencial tal vez sea esto. Incluso podemos plantearnos, yendo un poco más allá, si esa conciencia que percibe en mí es esencialmente distinta de la que percibe en la persona que está sentada a mi lado, o de cualquier persona con la que me puedo cruzar por la calle. A veces, hablando de compasión, yo les comento a mis alumnos, podéis pararos en un banco y ver pasar a la gente y dejar que vuestra mente os dé ideas, sugerencias, que os cuente historias de cómo es esa persona, de si me gusta o no me gusta. Pero si queréis acertar, os podéis plantear que esa persona sufre en ocasiones cuando no consigue lo que quiere, cuando pierde lo que le hace feliz, que ese sufrimiento es el mismo para vosotros y para ellos. Pero tal vez también nos podemos plantear que la conciencia que escucha estas palabras en vosotros y en mí es esencialmente la misma conciencia. Y no sé si este es un salto, esta conclusión, es un salto entre dos puntos demasiado alejados en vuestra concepción de la experiencia, de la vida, de todo, o si realmente podemos observar cómo esta experiencia de la conciencia vacía de objetos es algo que nos une a todos, más allá de cualquier experiencia. Esta es una reflexión que, bueno, vengo haciendo últimamente y que me gusta compartir con personas que dedican su tiempo y su interés a trabajar con la atención y con la conciencia. No sé qué pensáis de todo esto, me gustará saberlo. No sé si, creo que no tenemos tiempo ahora para hacer un debate amplio sobre todo este asunto. Lo que sí os diría, y aunque nos hemos quedado sin plantear cuáles son las diferencias entre atención eficiente y mindfulness, que si tenéis alguna duda, algún comentario o alguna sugerencia sobre todo este tema, me escribáis y lo vamos hablando, porque esto para mí es muy interesante y me gustaría recibir vuestras aportaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? La conciencia, el presente, son en cierto modo maneras de hablar de lo mismo. Bueno, son palabras que apuntan en una dirección, pero bueno, nos vemos obligados a utilizarlas, ¿no? El mapa no es el territorio, pero si nos lleva a donde queremos ir, nos ayuda a explorar un terreno interesante, bienvenido sea. Si no tenemos nada más que añadir, yo he terminado.